Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Continuando nuestro recorrido bíblico en el Salmo 119, un salmo muy hermoso. Definitivamente me he sentido muy bendecido al estudiar este precioso salmo. Llegamos a la 14ª estrofa, la estrofa Nun. Y esta estrofa nos viene a hablar acerca de la semilla, el pez y la vida. La semilla, porque hay que sembrarla, y la vida, porque hay que cosecharla. Jesucristo nos habló de la semilla, el sembrador salió a sembrar, y esa semilla es la palabra de Dios. Y Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decisión de cada uno de nosotros sembrar la buena semilla y tener la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar para dar comienzo a esta preciosa estrofa. Amado Padre maravilloso, te damos gracias por esta mañana, Señor, en la cual nos disponemos para escuchar tu palabra. Te pedimos a ti, oh precioso Espíritu Santo, Maestro de maestros, que vengas acá sobre nosotros y que nos enseñes, que nos des la disposición para aprender, Señor, y también que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor, a vivirla. Que cada día, Señor, se despierte esa hambre y esa sed de ti, Padre Santo, y también ese deseo de conocerte y obedecerte. Bendícenos, oh Dios nuestro. Oramos, Señor, por nuestra amada Colombia, oramos, Señor, por todos los dolientes, Señor, de la escuela de policía, Padre Santo. Toda esta terrible masacre que se hizo allí, Señor, definitivamente porque hay hombres que no tienen a Dios en su corazón, Señor. Oramos, Señor, para que ese Dios de consuelo y de gracia derrame consuelo sobre cada uno de los dolientes, oh Dios nuestro. Y nos ayudes, amado Dios, y nos des la inteligencia y la sabiduría para vivir en paz, Señor, para respetar a nuestros semejantes. Ponemos en tus manos al ejército, a la policía, Señor, la Fiscalía, Padre Santo, todos los entes, Señor, que han sido puestos por Dios para el orden constitucional. Y también oramos, Señor, por todos los delincuentes, Señor, para que ellos encuentren, Señor, esa paz que hay solo en ti, precioso Dios. Para que algún día, Señor, tu gracia los salve, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, porque no hay paz sino por medio del conocimiento de Dios. Que el conocimiento de Dios nos traiga esa paz que necesitamos, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida, precioso Señor. Oramos, Señor, por la paz de Jerusalén, la ciudad del Rey. Y oramos, Señor, por el pueblo judío que no aceptó a su Mesías, para que tu preciosa gracia los alcance, Señor. Para que tu fidelidad, Señor, los defienda. Guárdalos del mal, oh Dios nuestro. Por cada uno de nosotros, Padre Celestial, aviva ese fuego de tu Espíritu en nuestros corazones y danos luz y entendimiento para caminar conforme a tu santa voluntad. Dirige nuestras vidas, Señor, para que seamos, Señor, hijos obedientes, hijos de gloria, hijos que lleven gloria y honra a tu precioso nombre. Gracias te damos, oh Dios nuestro. Pedimos tu bendición. En todo y por todo te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 119. Llegamos a la letra 14. La letra Nun. Los versículos que vamos a estudiar en esta mañana son desde el 105 hasta el 112. Inicia el salmista de una manera muy hermosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando leemos esta parte de que lámpara es a mis pies tu palabra, no hay nada más terrible que caminar en oscuridad. ¿Por qué? Porque el que camina en oscuridad tropieza y no sabe en qué tropieza. Porque la oscuridad no nos permite ver.
Sin embargo, hoy día vivimos en un tiempo diferente al tiempo antiguo. Antiguamente la gente iluminaba su camino con lámparas de petróleo. Y esas lámparas no eran como las linternas de ahora y no son como las calles iluminadas que hoy día tenemos y la luz LED y todo esto. No, esas lámparas iluminaban 2 o 3 pasos adelante de su camino y nada más. Y alrededor se veía la oscuridad, pero ahí en lo suficiente para dar los siguientes 2 pasos se veía. De una manera muy maravillosa, la palabra de Dios nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia no es una linterna que nos va a iluminar, pero es suficiente para andar firmemente en la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin embargo, hay personas que dicen: no, yo me ilumino de diferente manera, yo me guío por las estrellas, yo me alumbro con la luna, yo quiero otra manera diferente de iluminar mi camino. Somos libres de escoger el camino que nos plazca seguir. Sin embargo, no somos libres de las consecuencias. Las consecuencias llegarán sobre nosotros como el cúmulo de nuestras buenas o malas decisiones. Proverbios capítulo 6, versículo 23, poquitito adelante, Proverbios 6, 23. Proverbios 6:23 dice lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Qué quiere decir esto? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hay reprensiones buenas y reprensiones malas. Hay maestros buenos y hay maestros malos. ¿Qué clase de enseñanza vas a encontrar en la Biblia? 100% buena. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios te guiará en el camino que debemos andar. El problema es que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo saber cuál es el final de este camino? ¿Cómo puedo hacer para no equivocarme? Déjese guiar por el guía que sabe por dónde va. ¿Quién es ese? Dios. A veces escogemos algo que a nuestro entender es un buen camino, pero que realmente no nos va a servir. La Biblia es un libro completamente confiable, es un camino limpio y precioso que nos llevará a buen puerto, pero igual, siempre quedará para que tomemos la decisión de acuerdo a nuestro libre albedrío. El versículo 106, llegamos a un punto un poquito que se puede poner un poquito como curioso. Juré y ratifiqué, o sea que juré y volví a jurar, juré y recontrajuré que guardaré tus justos juicios. Tenemos un pequeño inconveniente acá, porque el cristiano debe jurar o no debe jurar. Entonces algunos sí, que no, que sí, que no. Bueno, es curioso porque muchas veces cuando se asumen algunos ciertos cargos públicos hay que jurar. Cuando el soldado está allá pagando servicio militar, tiene que jurar. Y hay muchos juramentos que se... Entonces, ¿qué debo hacer si soy cristiano? ¿Debo jurar o no debo jurar? Pero cuando a usted le dicen, no, es que usted tiene que jurar aquí, pero el sueldo son 12 millones de pesos, usted no le mira el juramento, ningún problema. Entonces, ¿debemos jurar o no debemos jurar? La Biblia dice que no debemos jurar, y esto lo que quiere decir es, sea su palabra con peso. Que usted sea una persona que su sí sea
sí y que su no sea no, que no tenga necesidad de interponer un juramento para cumplir. Pero jurar se puede hacer o no se puede hacer. En lo que es bueno, hágalo. En lo que concierne a la ley, hágalo. No jure en cosas que no va a cumplir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de las promesas, de los votos que hacemos a veces a la ligera? Libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios te recuerda algo y es algo muy especial y es lo siguiente. Cuando estamos enfermos, generalmente somos muy espirituales. Dios mío, si me levanto de esta, yo le prometo, Señor, mire. Señor, si usted me levanta de esta, Dios mío, mire, yo voy a hacer. Y entonces, lea para que sepa. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Qué quiere decir eso? Ande con cuidado. Acérquese delante de Dios, pero aprenda a conocer a Dios antes de embarrarla en la presencia de Dios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Él está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué quiere decir eso? Prometa poco para que no, para que no salga después a empeñar lo que le hace falta para poder cumplir. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Este versículo 3 es una explicación que nos dice cuando una persona trabaja y trabaja todo el día, de noche duerme como ¿qué? Como pata hinchada. Entonces sí, duerme porque está ¿qué? Cansado, apenas toca la cama ya está roncando, al minuto está que ronca. Eso es lo que está diciendo, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Qué quiere decir? Hable poco. Ahora cuando salgamos todos los cristianos de aquí de la iglesia van a estar, hermano, Dios lo bendiga, no más. No, se refiere a no prometa cosas. Mira lo que sigue, versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. ¿Qué dice? Cumple lo que prometes. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando empezamos a estudiar la Biblia y empezamos a averiguar y conocer más de Dios, vamos a encontrar que Dios es un Dios de promesas, ¿cierto que sí? Muchas. En la Biblia hay una cantidad gigantesca de promesas, pero Dios es un Dios que promete y cumple. Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser como Él. ¿Cómo? De palabra. Que cumplamos lo que prometemos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿De qué? De claro, de franco, de sincero. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Si no piensa cumplir, mejor no prometa. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Lo que prometiste mientras estabas enfermo, muy enfermo, cuando estés sano, muy sano, ¿qué? Cúmplelo. Cúmplelo. Entonces, ¿qué tenemos acerca de las promesas? ¿Podemos hacer votos? ¿Podemos hacer promesas? ¿Podemos hacer juramentos? Sí, pero los debemos cumplir. Volvemos a nuestro estudio. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Este es un juramento con propósito. Este juramento con propósito es algo muy preciado, precioso y especial.
esta parte de juré y ratifiqué quiere decir que juré, me propuse y tomé valor para seguirlo haciendo. Eso es muy importante. Cuando se prueba un soldado, se prueba en el rigor del combate. Cuando un soldado está en combate y tiene, bueno, en el ejército se dice que el que la duda se muere. Y tiene su enemigo enfrente y de pronto se encontraron dos enemigos, dos contrarios, fusil y fusil. ¿Quién se va a morir? El que la dude. Y entonces de pronto el que es cristiano dice, no, si yo no le disparo, él tampoco me dispara. Y el otro dice, no, si no me dispara, tenga. Juré y ratifiqué, ¿es cuestión de vida o es cuestión de muerte? ¿Qué? El obedecer los mandamientos de Dios. Yo debo entender que en eso está puesta mi vida y mi muerte. Si yo obedezco a Dios, el Señor me dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si yo desobedezco a Dios, el Señor me dirá, siervo malo, siervo inútil y siervo negligente, y me echará de su presencia. La obediencia trae consigo bendición y la desobediencia trae consigo castigo. Es bueno que nosotros tomemos decisiones, pero que sean decisiones que se tomen con el corazón y con el alma. Decisiones que lleven consigo compromiso, decisiones que lleven consigo resoluciones. Nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de la decisión que debemos tomar cada uno de nosotros en Mateo 16, 24, San Mateo capítulo 16, versículo 24. Esta decisión que debemos tomar es una decisión diaria. Dice lo siguiente en Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es esto? Esta es una decisión de día a día. Vuelvo a leer. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, es voluntario, es libre, es individual, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa el negarme a mí mismo? Es el negarme a qué? A todas aquellos pecadillos dulces y delicados que me gustan. Tengo que aprender a decirle al pecado que ¿qué? Que no. El pecado no se va a alejar de mí. Yo me tengo que alejar del pecado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la muerte de cada día, de cada uno de nosotros, al pecado. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La vida está llena de sufrimientos, aflicciones y una que otra alegría. Pero muchas veces son más duros los sufrimientos, las aflicciones, las dificultades. Jesucristo dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Vendrán dificultades, vendrán momentos difíciles, pero también nosotros podemos tener la dicha de escoger si queremos pasar la vida con la ayuda de Dios o lejos de la ayuda de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Tenemos versículos maravillosos en la Biblia que nos hablan acerca de ¿qué? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hay momentos en que pasamos por situaciones muy difíciles. ¿A dónde podemos acudir? ¿A quién? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Desafortunadamente, porque cuando estamos en la mala, nuestros que decían que eran los amigos, ¿qué hacen? Se van. Cuando todo está bien, los amigos sobran, los consejos abundan. Pero cuando las cosas están mal, hasta los que decían ser nuestros amigos
se apartan de nosotros. Versículos de confianza, el primero que tengo acá, Isaías 41:10, es maravilloso. Yo creo que Matthew no se lo sabe de memoria. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es maravilloso recordar que Dios siempre es fiel. Que si yo no lo abandono, ¿cuándo me abandonará Él? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Isaías 41:10. Otro versículo precioso, Jeremías 20:11. Libro de Jeremías, muy bonito este otro versículo, un versículo que nos conforta. Jeremías 20:11. Dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Quién es mi Dios? Es un poderoso gigante. No le digas a Dios que tan grande es tu enemigo. Dile a tu enemigo que tienes un Dios muy, muy, muy grande. ¿Qué le dijo David a Goliat? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y Goliat era grande. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien has ofendido, y te mataré. ¿Y lo mató? Sí, lo mató. Otro versículo precioso es Josué 1:9. Josué, el sucesor de Moisés, un hombre que había militado bajo el liderazgo tan fuerte de Moisés, ahora es nombrado el sucesor de Moisés, y Dios tiene que hablar con Josué para darle ánimo. Josué 1:9. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué estas palabras de ánimo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué maravillosas palabras. Dios está con nosotros siempre. Otro versículo precioso que debemos recordar es un versículo que nos ayuda a tomar peso en nuestros pies, firmeza. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25 nos habla de algo muy maravilloso, de la promesa de Jesucristo, porque muchas veces tendemos a creer que el Señor nos prometió casa, carro y beca, y que vamos a tener plata en abundancia y oro como oro de Ofir y muchas cosas, y los trazos del destino son caprichosos. Por ahí dice un proverbio, la suerte del gavilán no es la suerte del garrapatero. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la misericordia y en la gracia de Dios me va a bendecir, voy a ser próspero, amén, aleluya. Y si no voy a ser próspero, y si el Señor no me va a tener lleno de plata y podrido en riquezas, entonces también tengo que aprender a ser fiel con el Señor. Dice acá en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bajémonos de la nube, porque muchas veces creemos que el Señor nos prometió casa, carro y beca, mansiones y castillos y mucha... No, ¿cuál es la promesa? La vida eterna. Esa es la promesa. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque raíz de todos los males, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 de Timoteo. Me tocó ir a leerlo, ya se me olvidó. Primera de Timoteo 6:10, me parece mucho que es. Porque raíz de todos los males, sí, esa es.
Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A veces el cristiano se pregunta, pero yo no me explico por qué Dios a mí no me da las vacas, los 7 años de vacas gordas. ¿Por qué? Porque muchas veces el dinero suele sacar de nosotros lo peor que hay en el corazón de nosotros. En donde las riquezas, el dinero no nos afectarán para mal. ¿En dónde? En el cielo. Allá son calles de oro, mar de cristal. Allá el Señor en el paraíso nos dará ¿qué? Nada nos negará. ¿Lo tendremos qué? Todo. Sin que eso nos produzca un efecto negativo en nuestra vida para destruirnos. El paraíso no es acá, el paraíso es en el cielo. Volvemos a nuestro eje de estudio, al Salmo 119. Y seguimos leyendo acá. Dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Es importante que nosotros encontremos, no hay nada más hermoso que una palabra en el momento justo. ¿Sabe quién tiene la palabra ideal en el momento? Dios. Siempre te dirá lo que debes hacer y te guiará por el camino recto. Versículo 108 dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿Cuáles son esos sacrificios voluntarios de mi boca? Lo primero, mis sacrificios voluntarios de mi boca: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo debo sacrificar de mi lengua, ¿qué? Las groserías. Pero también debo sacrificarle a Dios sacrificio de alabanza. En el libro de Hebreos nos habla acerca de la alabanza al Señor y nos dice lo siguiente. Hebreos 13. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuándo se debe sacrificar alabanza? Siempre, siempre, siempre. Cante aunque no cante, pero cántele con el alma y con el corazón. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Se ha visto esos programas de concurso que hay de cantar y cómo hacen que el que canta, ¿qué? Transmita el mensaje, que viva, que sienta lo que está cantando? A veces parecemos ecos. Cantamos, pero estamos pensando en el sancocho, estamos pensando en ahorita tengo que salir y paso a la plaza a comprar, y ahorita. Si tú le cantas a Dios y sobre todo a nuestro Dios, que es un Dios que escudriña la mente, que escudriña el corazón, que sabe lo que estás pensando, haz tu deber por hacerlo. ¿Cómo? Bien. Concéntrate en Él. Piensa en Él cuando le cantes. ¿Él lo sabrá? Él lo sabe. Engañoso. Más que todas las cosas es del corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Y quién responde? Dios responde: yo, Jehová, que escudriñó la mente y que probó el corazón para dar a cada uno según su camino. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿Cuándo mi alabanza es agradable a Dios? Cuando mi vida es una vida transformada. Cuando mi vida es una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando mi corazón es un corazón conforme al corazón de Dios. David fue conocido como el dulce cantor, ¿de dónde? De Israel. David era un hombre que se pasaba de la raya cantándole a Dios, le cantaba a Dios. Su vida era un cantante exclusivo, al solo le gustaba cantarle ¿a quién? A Dios. Su inspiración era Dios. El dulce cantor de Israel. ¿Y por quién dijo? He hallado a un hombre conforme a mi corazón. Porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y para nosotros los cristianos, y para nosotros los que estudiamos la palabra de Dios, debemos entender y debe quedarnos claro que
La alabanza es parte de la adoración a nuestro Dios. La alabanza es parte fundamental de cómo nosotros glorificamos a Dios. Dios es un Dios que le gusta ver a sus hijos cantándole. Y me enseñes tus juicios. Es importante aprender. Es muy importante aprender. A veces cometemos errores con buenas intenciones. Un día el rey David cantaba. Decidió David transportar el arca de Jehová, el arca del pacto del testimonio, hacia Jerusalén, y él iba adelante y había conseguido personas especiales para que animaran esa procesión, y iban todos felices, y de pronto el arca tropezó en una piedra en el camino y el arca se fue a caer, y un hombre llamado Asas detuvo el arca y Dios, ¿qué pasó? Lo mató. Se dañó la fiesta. Sí, señor, se dañó la fiesta. Hubo un morraco. Sí, señor. ¿Y quién lo mató? Lo mató Dios. O sea que lo que se estaba haciendo estaba mal. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. En los asuntos de Dios no hay que improvisar y no hay que inventar, hay que estudiar. Ahí está la Biblia. David se fue para Jerusalén, el arca fue llevado a otro lugar y fue traumática la situación. Una fiesta terminó en una muerte, y la ocasionó ¿quién? Dios. Después David empezó a buscar qué fue lo que hizo mal y luego volvió a llevar el arca, pero ahí sí ya hizo las cosas bien. ¿Qué hizo después David en la segunda ocasión? Mandó llamar a los levitas. ¿Quién debía manipular el arca? Solo los levitas. Nadie más estaba autorizado para acercarse, para tocarla, solo el pueblo de Leví. Y entonces, ¿qué les dijo David a los levitas? Santifíquense. Y llevaron el arca, y la llevaron de la forma como está escrito en la palabra de Dios, y Dios se agradó. ¿De qué se agrada Dios? De la obediencia. ¿Puedo sinceramente hacer las cosas mal? Claro que sí, cuando soy ignorante. ¿Y eso me exonera? ¿El Señor tendrá misericordia de mí? No. Este pobre que tocó el arca, él lo hizo con buena intención, se va a caer el arca del pacto, yo la tengo. Y se murió. A él no le correspondía. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Es importante que nosotros conozcamos el proceder de los juicios de Dios y conozcamos la voluntad de Dios. Hay maneras correctas de hacer las cosas de Dios y es conforme a la voluntad de Dios. Y para eso hay que estudiar. Versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. El rey David fue alguien que experimentó el peligro muchos años, 40 años. Que supo que era tener su vida colgando de un hilo muchas veces. Pero también sabía que su vida no estaba en manos de sus enemigos, sino que su vida estaba en las manos de Dios. Y que el que guardaba su vida y sus días era Dios. Hay muchas personas que viven muchos años, que llegan a viejos, que llegan a sus buenos años. Hay otros que mueren jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué razón algunas personas mueren jóvenes? ¿Por qué razón algunas otras personas mueren viejos? Bueno, la verdad es que no hay una razón que se diga, pero sí nos da la Biblia unas pistas. ¿Qué dice la Biblia acerca de honra a tu padre y a tu madre? ¿Qué? Para que te vaya bien y seas ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. ¿Quieres vivir una buena vejez? Honre a su padre y a su madre. La obediencia a Dios trae bendición y la desobediencia nos va a traer castigo, reprensión. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Vamos al libro de Habacuc. Libro de Habacuc.
En el capítulo 3. Vamos a leer ahí está la oración de Habacuc en el capítulo 3, pero solo vamos a leer unos versículos porque es una oración muy hermosa, pero es... Versículo 17 en adelante, terminando la oración, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque llegue la mala y la inmunda. Eso es lo que está diciendo Habacuc. ¿Qué sigue diciendo Habacuc acá? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir esto? Mi fe en Dios no depende de las circunstancias y no debe depender de las circunstancias. Señor, en las buenas tú eres mi Dios y en las malas, Señor, tú eres mi Dios. En las buenas y en las malas, Dios mío, yo soy tu siervo, te serviré. Y es importante que nosotros como cristianos hagamos resoluciones firmes en nuestra vida acerca de nuestro servicio y nuestra permanencia en el camino de Dios. Volvemos a nuestro salmo. Me pusieron lazo los impíos, versículo 110, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Lazos, trampas. El mundo aborrece al cristiano. Jesucristo nos dijo: no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A veces esperamos que el mundo nos dé palmaditas en la espalda y que nos diga: ay, tan bonitos los cristianos. No va a pasar. Vamos a ser acusados falsamente, vamos a ser aborrecidos. Dios nos advierte que seremos aborrecidos por el nombre de Dios. Debemos entender algo también que es muy importante. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Muchas veces en la vida del cristiano tenemos dificultades, y cuando pasamos por dificultades, por tormentas escalofriantes, decimos: el Señor me puso esta situación tan difícil, y muchas veces no es Dios. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A veces decimos y culpamos al Señor por las malas cosas que en la vida nos pasan. Dios no es un Dios malo. La naturaleza de Dios es hacer ¿qué? El bien. Todo lo bueno que pasa en mi vida se lo debo atribuir ¿a quién? A Dios. ¿Y lo malo? Lo malo no proviene de Dios. Dice aquí: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es el peor enemigo del verdadero cristiano? Uno mismo. El peor enemigo de nuestra fe es ¿quién? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Hay una parte muy curiosa, y es que la salvación que el Señor construyó en el Calvario es perfecta, completa, maravillosa, eterna. Nadie me la puede quitar, pero yo la puedo perder. Porque para eso Dios me dio el libre albedrío. Si tú eliges despreciar la gracia de Dios, Dios se buscará a un prójimo tuyo mejor que tú, al cual le dará lo que era para ti. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es Santiago. ¿Qué nos dice Santiago?
El pecado está en mí, mora en mí. Mi mente es pecaminosa, mi corazón es pecaminoso. Soy un hombre por naturaleza pecador. Y tengo que aprender a entrar al taller del Maestro, a pedirle al Señor que me cambie mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de ser, y Dios hará de mí una obra nueva a la medida en que yo quiera entrar al taller del Maestro. Pero si usted no lleva el carro al taller y usted cree que se le va a arreglar, cada día que lo lleve y el carro está traqueando, y cada día que usted lo siga usando así, el daño va a ser ¿qué? Peor. Hasta que ya el carrito ya le toca llevarlo en grúa y el costo va a ser peor. Es bueno que nosotros busquemos la ayuda de Dios para nuestra vida y el Señor nos ayudará. Regresamos a nuestro eje de estudio y seguimos leyendo. Dice: me pusieron lazo los impíos. Jesucristo nos dijo: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir eso? Sea inteligente. La Biblia dice esto: el avisado ve el mal y se apercibe. Quiere decir que usted de pronto lo invitaron a una fiesta y en la fiesta tienen las botellas de trago y usted dice: uy, bacano, y en la de allá atrás tienen una guillotina. Y usted mira la guillotina y el señor está que practica. Y abajo le tiene un nombre y es el suyo. Y usted dice: ay, me van a regalar la guillotina. Sea inteligente. El mundo no ama a los cristianos. El mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos el mismo desenfreno de disolución, y entonces nos aborrece. Claro, este cristiano santurrón, lo quiero ver la cabeza en ese cajón. Nada extraño. El avisado ve el mal y se apercibe, mas el necio recibe el daño. Versículo 11. Ya vamos llegando al final de este precioso fragmento. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Este versículo 111 es maravilloso. He encontrado la herencia más preciosa y más maravillosa, el tesoro más hermoso. He encontrado, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué? Y es el tesoro de mi vida. Eso es lo que yo tengo que aprender, a apreciar la palabra de Dios como es, como ¿qué? El tesoro más maravilloso que puedo hallar. ¿Por qué? Porque si lo obedezco salvaré mi alma. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 32, un poquitito adelante tenemos a Proverbios 8, versículo 32. Aquí en Proverbios 8, 32 leemos lo siguiente. Proverbios 8, versículo 32 dice así: ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Entended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Muchas personas, a veces el joven dice: ay, es que el pastor William de hace 20 años yo lo conozco y toda la vida Biblia, Biblia y Biblia. Y siempre le dice a uno que lo mismo: Biblia, Dios me guarde y siga así los otros, quién sabe cuántos años que el Señor me siga dando. Dice acá, mire: ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa: bienaventurada aquella persona que despierta hambre y sed del conocimiento de Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? A aprender. Bueno, ¿y aprender para qué? Para practicar. ¿Y practicar para qué? Para salvar. ¿Para salvar qué? Mi alma. ¿Qué sigue diciéndonos acá? Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El versículo 36 es la cereza del pastel: mas el que peca contra mí defrauda su alma. ¿Sabes cómo se ofende a Dios? Pecando.
Todo pecado es una ofensa a Dios. Todo pecado es una ofensa a Dios. Y todo pecado es un mensaje que le llega al Señor, de odio. Mensaje de odio. ¿De quién? De fulanito. Termina el verso 36 de una manera muy... Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que aborrecen a Dios, todos los que desobedecen, morirán. Porque la paga del pecado es la muerte. Terminamos nuestro estudio, dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Esta parte es maravillosa. No está diciendo, mi corazón se inclinó voluntariamente, me nació del corazón. No, mi corazón lo cogí, ¿y qué? Y lo incliné. Porque tengo que doblegarlo, porque tengo que obligarlo. ¿A qué? A ser limpio, a ser pulcro, a ser honesto, a ser leal, a ser santo, porque eso no está en él. A él le gusta ser cochino. Dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo, ¿y hasta dónde? Hasta el fin. Hay un dicho popular que en la puerta del horno, ¿qué? Se quema el pan. Ha habido cristianos que han llevado su fe muchos años y al final de sus años flaquean en su fe. Hubo un rey de Israel, dice, mas cuando ya era viejo, su corazón se torció con Jehová. Y fue un rey que había hecho todo bien, y vio que Dios lo bendijo con todo el bien que hizo, pero llegando ya a la parte más espléndida de su reinado, decidió ofrecer incienso a Dios. Y no debía ofrecer incienso. Volvemos al mismo punto. ¿Por qué murió Asa? Porque él no podía tocar el arca, él no debía tocar el arca. Y el rey cogió el incienso y cuando cogió el incienso, la lepra le brotó en la cara. Y después se volvió leproso. Y murió leproso. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Conocer a Dios es importante, porque puedes, con buenas intenciones, pero en abierta desobediencia puedes ser castigado. Este rey quedó leproso y murió leproso. Terminamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Aquí terminamos nuestro estudio, Primera de Pedro 4, 17. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, Primera de Pedro 4, 17. Leemos así. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué debo entender? Dios es un Dios que es el juez de todos, de todas las almas. Y Él va a hacer juicio. Si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios? Cuando usted está en la calle y usted ve a un chinito malcriado que está tirándole piedra a los vecinos y cuando usted se da cuenta que ese chinito es su hijo, usted le dice, este chino mugre, pim, pim, y che para adentro. Pero porque es que mi hijo. Vaya a pegar al hijo del vecino y verá el lío en el que se mete. No. Entonces, Dios reprende y castiga a sus hijos. El juicio de Dios comienza por casa. ¿Qué quiere decir eso? El juicio de Dios está por ocurrir. ¿Cuál es el juicio de Dios? Un día de estos, ¿cuándo? No lo sabemos. ¿Cuánto tardará? No lo sabemos. Pero ocurrirá. La promesa más grande que el Señor le hizo a la iglesia, voy y vengo. No me demoro. Y cuando venga me los voy a llevar, ¿a quién? A todos los que estén listos. ¿Cómo se llama eso? El rapto de la iglesia. El maravilloso y precioso rapto de la iglesia. ¿Cómo será eso? En un abrir y cerrar de ojos.
al sonar de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. ¿Eso es un juicio? Sí, Señor, eso es un juicio. La iglesia será zarandeada y será juzgada, y serán entresacados, ¿quiénes? Los que son, y serán dejados los que no son. ¿Quién sabe si yo soy un verdadero cristiano o no? Dios, Dios. Y Él es el que hará el juicio. El que esté preparado, el que lo ame con todo su corazón, el que le sirva de verdad, se irá de verdad. Y el que no, no. Y el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios, pero también será la bendición más preciosa y la gracia más maravillosa. Porque cuando estemos con Él en las nubes, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza y no habrá más muerte. Reinaremos y estaremos con Él eternamente y para siempre. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu gran piedad y tu inmensa misericordia. Gracias te damos, oh Dios amado, porque tú nos das promesas, y tus promesas, todas ellas son firmes, porque tú eres fiel. Bendícenos, amado Dios. Llena nuestro corazón de hambre y de sed de ti, Señor. Ayúdanos a entender cada día tu palabra para no ser simples oidores, sino mucho más que ello, hacedores de tu palabra. Que cada día tu palabra llene nuestra vida, Señor. Que cada día al servirte, Señor, el poder, Señor, llevar gloria y honra a nuestro precioso Dios sea nuestro propósito. Gracias te damos, amado Señor. Bendícenos, oh Dios nuestro. Danos un corazón abierto a entender tu precioso mensaje. Permite, Padre Celestial, que realmente tengamos una fe genuina y verdadera que consiga el propósito para el cual fue hecha, para la salvación de nuestra alma. Gracias te damos, precioso Padre. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos los diezmos voluntarios que preparamos para presentarte, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú nos has dado la ordenanza, Señor, de honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Y a veces nosotros queremos razonar las cosas de Dios. ¿Por qué tengo que dar si Dios no necesita? Dios no necesita. Y no doy porque Dios necesite. Yo doy porque yo necesito aprender a ser obediente, fiel y leal a Dios. Enséñame, Señor, tu preciosa voluntad. No hagas que mi corazón sea un corazón necio ni desleal contigo, Señor. Sabemos, Señor, que tú te agradas de los sacrificios voluntarios. Tú te agradas, Señor, cuando presentamos nuestra ofrenda en santidad, Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y todo aquel que se quiera acercar a Dios debe buscarlo en santidad. Bendito seas, amado Dios. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.